Claro que sí. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, gracias. Es un gusto estar con todos ustedes en este evento. A continuación, quiero comentarles que soy la coordinadora de un simposio que se denomina La investigación sobre espacio público desde una perspectiva documental y vivencial. Y para comentarles de manera general en qué consiste, quisiera darles algunas líneas acerca de la justificación del simposio, y es que el interés por el estudio del espacio público como temática para investigar en las ciudades, pues ha generado una corriente de investigaciones a partir de las cuales se busca aportar a su comprensión como un escenario de actividades culturales, pero también deportivas, religiosas, sociales, políticas y de experiencias individuales y en consecuencia objeto de investigación desde distintas perspectivas, entre las cuales se encuentran las antropológicas, ¿sí? No, adelante, ¿todo bien? Se encuentran las perspectivas antropológicas, psicológicas, de género, sociológicas, arquitectónicas y urbanísticas, pero también ideológicas. Entonces, en este marco, el simposio que a continuación les presentamos busca aportar al campo de conocimiento del espacio público desde una perspectiva documental y vivencial por parte de los actores, pero gracias a la aproximación multimétodos que caracterizan las ponencias que integran este espacio, se espera identificar algunos aspectos fundamentales que sobresalen en la experiencia del uso y de la apropiación del espacio público, así como en la concepción de su diseño y gestión, incluido en ello el análisis de la dinámica actual del espacio público por causa del COVID, que conduzca todo esto a formular propuestas que incluyan recuperar la confianza de volver a salir a la calle. En consecuencia, a partir de esta propuesta del simposio, se ha congregado un grupo de ponencias muy interesantes que giran en torno a estas temáticas. Entonces, tenemos a 4 investigadores que han decidido aceptar la invitación a conformar este simposio, ¿sí? Y le doy el paso, en primer lugar, al investigador Miguel Ricardo Landínez León, con la ponencia que tiene que ver con los avances del estado de la investigación sobre el hábitat, la habitabilidad y el espacio público. El ponente Miguel Ricardo Landínez es economista con estudios de maestría en planificación del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, acá en Colombia. Tiene también un curso de profundización sobre ciudades latinoamericanas en París 3. Ha trabajado en áreas como la planificación desde las dinámicas del territorio y el biodesarrollo, la ciudad y el espacio, y hoy por hoy es docente de planta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Adelante, Miguel Ricardo, tienes la palabra. Sí, buenas. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha muy bien. Adelante. Bien. Voy a empezar estoy intentando compartir. ¿Se ve ya? Sí. Ya se ve, tendríamos que darle la opción de presentación Sí, completa. ya. Sí, de Muy bien. acuerdo. Bueno, bien. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como lo decía la profesora Andrea, voy a presentar los avances del estado de la investigación sobre hábitat, habitabilidad y espacio público, que hace parte de un proyecto de investigación que desarrollamos en la universidad denominado el espacio público como hábitat y su análisis desde la perspectiva de género. Eh, Inicialmente, como problema, como una generalidad, podemos decir que el espacio público ocupa un lugar pues, esencial en los propósitos de la política urbana. Su interés, por supuesto, es el de generar espacios públicos incluyentes que tengan en cuenta, que consideren generadores, digamos, dinámicas positivas en lo social, en lo cultural, en lo económico, ambiental y en lo político, y que al mismo tiempo, por supuesto, expresen la riqueza de los grupos sociales que allí interactúan para hablar realmente de espacio público.
Y este no se puede entender desde la práctica, desde la teoría, si no extendemos, consideramos el análisis de las características del entorno en el que se encuentra. Es decir, cómo las condiciones de uso y aprovechamiento por parte de los distintos grupos sociales que lo ocupan juega un papel fundamental. Y en ese sentido, el espacio público como un estudio profundo a partir de los aspectos de hábitat y habitabilidad que lo determina. Consideramos que ese es un punto de partida. De manera que la pregunta que nos planteamos es ¿cuál es el estado de la investigación que aborda relacionalmente los conceptos o categorías de hábitat y habitabilidad y espacio público? Esa es la pregunta que nos planteamos y tiene como objetivo esta revisión documental, pues examinar el estado de la investigación que aborda la relación entre hábitat, habitabilidad y espacio público para determinar eventuales líneas o perspectivas o enfoques de investigación que empiezan a dominar o que vienen dominando el campo. Y entonces parte de la pregunta, ¿cuál es el estado de la investigación que aborda la relación de los conceptos o teorías entre el hábitat, la habitabilidad y el espacio público? La pregunta de investigación de la cual parte esta revisión documental. Brevemente, la metodología. Inicialmente se trabaja con tres bases de datos muy conocidas: Dialnet, Regalib, Cielo. Y el filtro por la publicación correspondió a artículos que primero estuvieran ubicadas en el área de las ciencias sociales humanas, desde la arquitectura y principalmente de los estudios territoriales. Se abarcan los últimos 10 años, incluido el año 2021, este año, desde el año 2010. Se va a presentar, digamos, el procedimiento de trabajo que se ha venido haciendo para desarrollar los avances en el estudio de la revisión documental. El procedimiento, inicialmente, pues la información que se ha levantado en los artículos, en los documentos, se ha venido sistematizando en dos matrices. Una muy general, con una información con bases, con datos muy básicos que incluyen la categoría hábitat o habitabilidad en relación con espacio público y donde en esta matriz se considera el tipo de artículo, el autor, la revista y el abstract. Y una matriz mucho más desarrollada, más grande, en la que además de estos datos, pues incluimos la metodología, el método, los instrumentos empleados, los principales hallazgos y lo que se vislumbra como línea de investigación, además del idioma en el que viene cada uno de los artículos o documentos. Inicialmente, pues, se hizo una selección de 5.825 artículos en estas tres bases y al final se quedó constituida por todos los procesos de tamizaje por 81 artículos, teniendo en cuenta que hay pues, una pertinencia de cada uno de estos como para la investigación. Se tomaron además hasta el momento 10 trabajos de fuentes institucionales públicas y privadas para un universo total de 91 documentos seleccionados, 81 artículos y 91 documentos de instituciones públicas y privadas para un total de 91. Esto que se ve aquí es digamos, las matrices que se les comentaba, la primera donde están los datos esenciales y en la segunda donde se desarrolla más el análisis de cada uno de los artículos encontrados. Bien, los procedimientos, los criterios inicialmente, criterios de inclusión para este abordaje. Entonces, reitero, los artículos que van del 2010 al 2021, que relacionaron indirectamente las categorías de hábitat, habitabilidad con el espacio público y que hayan sido publicados en español o en portugués. Se excluyen como criterios de exclusión de la revisión sistemática estudios que estuvieran meramente enfocados en aspectos físicos del espacio público o que solamente iban desde la arquitectura y publicaciones que no estuvieran dentro del criterio del idioma, es decir, el español y portugués, y que no estuvieran en el ámbito iberoamericano. Es decir, en este primer avance estamos hablando solamente del ámbito iberoamericano, idioma y español y portugués. Este es el prisma que nos resulta de la... Disculpa, perdón.
ya, el prisma, que resulta, como había planteado, 5.825, el proceso de tamizaje con esas características para el N91, los 91 artículos que finalmente quedan o documentos. Los resultados que se presentan inicialmente en esta presentación de hoy se consideran 32 artículos, porque estamos hablando de un avance de esta investigación del total de 91 artículos. Es decir, que estamos hablando de 35% del total de documentos seleccionados. Reitero y insisto en eso, esto es un avance, por eso hablamos de 32 artículos y no de los 91. Para ir mirando qué se encuentra, primero que por supuesto el idioma español es el que domina en esta primera revisión, con un 93% frente al 6% del idioma portugués. La producción por año, pues destaca el 2013-2017, sin embargo llama la atención que 2020, a pesar de pandemia, hay una buena producción, se encuentran artículos, y el 2021 también, con las circunstancias adversas y todo, ya comienzan a aparecer artículos relacionados con el tema, y eso pues considero que es destacable. Por países, hasta el momento, digamos que México destaca por una buena producción en estos temas. Tiene el mayor número supera el 30%, más de la tercera parte, con relación a 9 países que se tomaron, en el que después estaría Colombia y Argentina. España también destaca ahí, posteriormente con Brasil. Por bases de datos se encuentra que la mayoría de artículos, como se encuentra, están en la base de Redalyc, Galnet y Cielo, es donde menos hasta el momento se han podido encontrar artículos relacionados. La producción por revista, se han tomado en cuenta estas revistas que aparecen allí: Bitácora Urbano Territorial, revista en Colombia de la Universidad Nacional, destaca la revista Territorios, la revista Urbano, de otros países, la revista Economía, Sociedad y Territorio de México también empieza a presentarse, empiezan a encontrar artículos que tratan sobre el tema. Desde una perspectiva epistemológica específicamente, digamos que el 75% de los artículos hasta ahora revisados tienen una visión desde la fenomenología, y otra desde una perspectiva mixta, es decir, la visión es absolutamente cuantitativa, positivista, no se encontraron artículos en esa perspectiva. De los 32 estudios analizados hasta el momento, digamos que de la metodología del estudio de casos es el que más se presenta. Esta mañana se miraban varios casos que eran así desde el estudio de caso, con el estudio comparado, o más bien la investigación, acción, participación tiene otra presencia relevante, pero muy lejos desde los estudios de caso, también como para ir destacando, ¿sí? Método de investigación, ya más propiamente dicho, el estudio de caso cualitativo seguido del estudio de caso mixto, es decir, donde utiliza también métodos cuantitativos, cualitativos, se encontraron bastante. Digamos que son los que dominan hasta lo que se ha encontrado la investigación en el avance de la revisión documental. Y como acercamientos metodológicos, obviamente, y pues tiene que ver con la observación, las entrevistas, el registro fotográfico, la revisión de bases de datos. Cuenta mucho también, o empieza a notarse en lo que se encuentra el uso ya digamos, de otros dispositivos, como el celular también, como un apoyo con ciertas aplicaciones para hacer los acercamientos metodológicos. Pero obviamente la observación, las entrevistas, tanto estructuradas como semiestructuradas, son los que dominan, digamos, en cuanto a los acercamientos metodológicos y la georreferenciación, por supuesto. Por campos de estudio, digamos que tratando de hacer un acercamiento también, digamos, la sociología tiene un amplio dominio, no dominio, pero digamos presencia, es decir, desde el espacio público
digamos, la sociología cuenta ahí con la antropología, estudios que desde la antropología abordan el tema del espacio público, por supuesto desde el urbanismo y la arquitectura. Empieza a destacar también la psicología ambiental, como un campo de estudio que también empieza a abordar el tema del estudio del espacio público. Esta revisión sistemática pues, del hábitat y habitabilidad de espacio público nos genera 3 líneas de investigación, más o menos, que se pueden detallar. En primera instancia, una a la que hemos denominado espacio público, neoliberalismo y resistencias, y cuyo abordaje son los efectos del modelo neoliberal en la política urbana y particularmente en el espacio público, con los procesos de respuesta por parte de las comunidades. Esta mañana también, no recuerdo el nombre del investigador, presentaba un caso que se ajustaría a esta línea de investigación, donde hablaba de los procesos de gentrificación, de expulsión, pero también de respuesta de las comunidades. Hay otra línea a la que se le denomina espacio público, urbanismo sostenible. Explora, digamos, los aspectos relacionados en la construcción social del espacio público para que realmente contribuya a la generación de ciudades amables, incluyentes, digamos, que hablen de ese derecho a la ciudad y que sea respetuosa de la naturaleza. Una última línea, denominada nuevas formas de interacciones sociales en el espacio público, entendiéndolas como el uso y apropiación del espacio público que se genera desde las prácticas, nuevas formas de uso, de interacción y de sentidos. Hay estudios que siguen abordando este tema, que es supremamente importante. Esas serían como las líneas de investigación. Se encontró que por la categoría de hábitat, digamos, la tercera línea, nueva forma de interacciones sociales, es la que más tiene estudios y seguido por los de neoliberalismo y resistencias. En habitabilidad, digamos, lo que más tiende a dominar es una línea de investigación que sería el espacio público, urbanismo sostenible. Conclusiones, son avances, por supuesto, reitero. Los artículos revisados indican una gran dinámica y diversidad en la producción científica en relación con el espacio público. Las políticas neoliberales se vislumbran, esos estudios han permeado la política urbana, indudablemente con pues, una incidencia en el devenir, en la realidad, en los usos de las prácticas del espacio público, que generan al mismo tiempo procesos de resistencia de la ciudadanía. Otro elemento, los estudios demuestran que las comunidades no solamente hacen procesos de resistencia, sino que creativamente hacen un tránsito a procesos de construcción y construcción del espacio público, otorgándole estos nuevos sentidos, nuevas prácticas y sentidos de alteridad, como se supone debería ser el espacio público. En esa línea surgen desde los territorios procesos creativos que conducen a experiencias de un urbanismo sostenible, digamos, no solo desde la perspectiva del derecho a la ciudad, sino que contribuyen a las necesidades globales para proteger la naturaleza o la vida en todas sus manifestaciones, que debe ser algo también supremamente importante para estos casos. El estudio de caso constituye una de las formas preferidas para abordar las realidades del espacio público en la región. Y finalmente, pues que los estudios revelan la enorme tensión que se da en la región, que existe en las prácticas de los ciudadanos por el derecho al espacio público y las cada vez más formas de apropiación privada del mismo por parte de los agentes inmobiliarios, financieros, en muchos casos con permisividad de los estados. Esto es una tensión que se vive pues, desde la implementación del modelo neoliberal en la región y que se expresa también en el espacio público. Este se resignifica constantemente también, desde los nuevos abordajes teóricos se encuentra eso, no solamente eso, sino desde las prácticas de los ciudadanos en el mismo. Y que finalmente es la articulación del espacio público a las categorías de hábitat y habitabilidad, pues permiten extender las posibilidades de su comprensión tanto en lo teórico como en lo práctico. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, Miguel Ricardo. Ahora vamos a darle paso a la siguiente ponencia. Entonces, permítanme presentar a nuestro ponente, David Joaquín Escorcia Ariza.
Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Rosario y magíster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona, quien ejerce como profesional y transmite sus conocimientos y experiencias con la academia siendo docente y con experiencias en costos, presupuestos, construcción de edificaciones de vivienda, oficinas, centros de salud, e instituciones educativas de nivel escolar y de nivel de educación superior, en donde él se ha desempeñado en aspectos como manejo de infraestructura de planta física. Es arquitecto independiente y representante legal de una empresa constituida legalmente en Colombia. En la actualidad es docente universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. David Joaquín nos va a hacer la presentación de su ponencia que gira en torno al estado de la cuestión sobre la investigación de los miedos urbanos e indicadores de seguridad para el diseño de ciudades inclusivas. Adelante, David Joaquín, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, profesora Andrea Urbano. Profe Ricardo, ¿podrías dejar de compartir pantalla, por favor, para poder compartir? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me confirman cuando ya estén viendo entonces mi pantalla. Ya estamos viéndola, adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues lo que nos vamos de lo que se va a tratar en esta ocasión va a ser sobre nuestro mismo proyecto de investigación en espacio público como hábitat, pero en esta ocasión vamos a hablar de los miedos urbanos e indicadores para el diseño de ciudades inclusivas. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar de una forma muy rápida cómo ha sido el procedimiento de investigación, cómo están empezando a salir cada uno de los hallazgos. Ahorita estaba dándome cuenta que ya están presentando también en anteriores ponencias temas acerca de los miedos urbanos, de cómo esto termina afectando cuando estamos hablando de violencia de género, inclusive. Regálenme un segundo, ya. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del problema de cómo empezamos nosotros a desarrollar o a entender cómo vamos a hablar de este tipo de miedos urbanos, cómo los vamos a abordar, por qué los vamos a abordar y desde qué ángulos, desde punto de vista bibliográfico, los vamos a empezar a entender. ¿Qué es lo que nos preguntamos inicialmente? ¿Cuál es el estado de la investigación que da cuenta de los miedos urbanos? ¿Qué acciones han sido eficaces para garantizar la seguridad de las personas en la ciudad? ¿Cómo han evolucionado los indicadores para el diseño de ciudades inclusivas? Hay que tener en cuenta que todas estas investigaciones que se están empezando a abordar son a raíz de todo lo que genera ese miedo dentro de la ciudad. ¿Qué lo genera? ¿Cómo se termina causando ese miedo? ¿Cómo se replica? Porque sabemos que, y vamos entendiendo que el miedo no es algo que sucede sencillamente de la nada, sino que es algo que le puede suceder a una persona y empezar a replicarlo. Pero no es solamente entenderlo de esa forma, sino apoyarse en diferentes investigaciones y artículos que además se están amparando muy puntualmente en América Latina. Eh, Como objetivo, entonces lo que hicimos fue dividir esta investigación en tres puntos muy importantes, los cuales se van profundizando a medida que se va encontrando más información al respecto. ¿Cómo se dividió? Una etapa era miedos urbanos, la segunda etapa eran indicadores, cómo puedo reconocer que es un miedo, qué sectores me reconocen a mí como de terror, de qué es lo que, digamos, qué partes de las ciudades están siendo afectadas por estos miedos y cómo lo detecto yo que son esas zonas. Y por último, cómo a raíz de estos miedos urbanos, de estos indicadores ya identificados, puedo empezar a promover un diseño de ciudades inclusivas. ¿Cómo puedo mejorarlo y cómo puedo darle algo más apropiado a ese tipo de sectores para mejorar la calidad de vida? ¿Cómo fue el método de investigación? Se inició con un prisma en el cual íbamos reconociendo cuáles eran todas las documentaciones. Después de encontrar toda la documentación, que sabemos que es mucha cuando uno empieza a filtrar por palabras, para un filtro de selección. Después de ese filtro de selección, empezamos a reconocer los documentos
ya siendo un poco más exquisitos con la búsqueda documental y al final ya comenzamos a concluir con el análisis de los documentos que vienen a ser mucho más puntuales y mucho más efectivos para poder funcionar. Se encontraron en 3 plataformas fuertes de investigación, eh, digamos que donde podemos garantizar que las investigaciones han sido trabajadas, que son Redalic, Dialnet y Cielo. Como se pueden dar cuenta, en la parte inferior se muestra una matriz donde artículo por artículo, de los cuales ya se han ido identificando que se saben que pueden servir para la investigación, se van colocando todos los datos importantes. Parte de esta información nos va a ayudar a identificar, para identificar todos los artículos, poder separarlos debidamente de la siguiente forma como lo voy a empezar a explicar. Uno de los criterios de selección o de exclusión fue primero tener en cuenta la edad. Desde el año 2000 hasta el 2020 se empezaron a encontrar bastantes artículos. En el año 2000 fueron mucho menos. Ahorita más adelante se les voy a mostrar cómo es que esos artículos empiezan a aumentarse, no en tanto en artículos que se realicen, sino en cantidad de publicaciones que se puedan tener a la mano. Y lo otro, los criterios de exclusión, es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de miedos urbanos o de índices, muchos de esos índices y muchos de esos miedos también se van aplicando al tema de educación o incluso en otros ámbitos que no tienen que ser netamente como la ciudad en el espacio abierto como tal. Entonces son criterios de selección que van ayudando a eliminar artículos que realmente pues, no aportan puntualmente o directamente al proyecto. ¿Qué es lo que encontramos con los resultados? ¿Y cómo es que los discriminamos? Los discriminamos por cantidad de documentos, por idioma en el cual se encuentran estas publicaciones, los años de publicación, como les comenté anteriormente, los países, ya que es importante tener en cuenta de dónde, digamos que dónde es más fuerte el tema de los miedos urbanos y a raíz de esto, porque de ahí es donde sale la mayor cantidad de publicaciones e investigaciones, las diferentes bases de datos y pues para finalizar ya el análisis de documentación. Teniendo en cuenta que con estas 3 bases de datos se encontró que Dialnet es una de las, digamos que en este momento para mí es las páginas donde más encontré artículos, que fueron un total de 8.280, partiendo de las 3 bases de búsqueda que ya había comentado anteriormente: miedos urbanos, indicadores de seguridad y ciudades inclusivas. Después de filtrar la información por el enfoque literario, porque no estuvieran repetidos, y asimismo porque ya fueran o nos atañaran directamente a esta investigación que estamos desarrollando, se llegó a la conclusión de unos 80 artículos, los cuales son los que empezamos a analizar. ¿Cómo se empezaron a analizar? Se identificó primero que dentro de la bibliografía se encontraron que el 4% estaban en portugués y el 96% en español, lo cual nos reduce la investigación a investigaciones de habla hispana. En los años de publicación, como vemos en esta imagen, podemos identificar que solamente hubo 2 publicaciones antes del año 2000, que fue en 1994. De en adelante seguían siendo variables entre 1 y 2 artículos, hasta que en el año 2016, debido también al tema de redes sociales y la facilidad con el Internet, empezó a publicarse muchos más artículos y muchos más documentos investigativos e indexados, al punto de llegar a 14 de los 80 que están desde el 2016 al 2017, y hasta el 2020 ya empiezan a subir también la cantidad de publicaciones, demostrando que pues también el tema de la virtualidad conlleva a una mayor publicación de documentos y también facilidad de encontrar esa información, saber que como lo mostramos acá a nivel Latinoamérica, podemos encontrar muchos más documentos de muchos otros países que antes era más complicado encontrarlo, gracias también a las bases de datos. Acá encontramos que 22 de los documentos o artículos son de México, 18 de Colombia, y de ahí 10 son de Brasil, y comienzan a reducir la cantidad de investigaciones por país. Esto demuestra que estos son los países que más, digamos, que están sufriendo por tema de seguridad y que asimismo empiezan a indagar qué es lo que está sucediendo.
Acá muestro cómo es el porcentaje de artículos de acuerdo a lo que de esa preselección de Dialnet, Redalic y Cielo, sabiendo que estamos hablando de un 72% que se encontraba en Dialnet. Eso significa que la cantidad de publicaciones termina siendo también mucho mayor y la información se encuentra, o digamos, se encuentra mucho más información en esta base de datos. Ya para diferenciar los tipos de documentos, ya llegamos a la conclusión de que tenemos el 88% de los cuales son artículos y en mucha menor medida terminan siendo los otros documentos como son las actas, comunicaciones, encuestas, ensayos, tesis y tesis doctorales, lo cual pues demuestra que terminan siendo unos artículos, una forma más rápida también de sustentación de los documentos. Dentro de la producción por método, se identifica que el 44 de los artículos son cualitativos, 10 cuantitativos y 16 mixtos, lo cual muestra que este es también un análisis, eh, digamos que más directo a las personas. El tema de los índices se demuestra dentro del ámbito mixto y el ámbito cuantitativo. Acá mostramos cuáles son los instrumentos que se pudieron encontrar. La mayoría, como se puede evidenciar acá, son diarios de campo. En esos diarios de campo podemos encontrar todos estos documentos en los cuales, mediante la observación, empiezan a identificar qué es lo que está sucediendo dentro de las ciudades para poder llegar a conclusiones más fuertes. En ese orden de ideas sigue la matriz de recolección de información demográfica, lo cual son muchas investigaciones que ya encuentran la información, ya encuentran índices y a partir de esos índices empiezan a generar conclusiones. Dentro de las carreras más analizadas para todos estos temas, encontramos que la mayor cantidad se están generando a partir del derecho, sobre todo porque estamos hablando de temas de políticas públicas. El que le continúa es arquitectura y después está entre psicología y arquitectura, en los que se va repartiendo el análisis de estos casos. Para, para conformar un poco más estos estudios, entonces se dividieron en 4 puntos, los cuales enmarcamos de esta forma. Uno son los miedos urbanos en las ciudades de habla hispana y Brasil, como se pueden identificar mediante los artículos que se han ido encontrando a lo largo de la investigación. El segundo son los indicadores que evidencian escenarios del miedo con énfasis en espacios urbanos, sabiendo que, como comentaba anteriormente, muchas de las investigaciones que encontramos hablan de miedos en muchos otros ámbitos e incluso se alcanza a tocar un tema de lo que están hablando como miedos políticos. Y concluyendo con las ciudades inclusivas, las cuales nos dan una idea de cómo podemos empezar a mejorar las ciudades. Por último, ya como uno de los temas más relevantes dentro de este análisis, se identifica que los miedos urbanos van de una forma muy cercana con la violencia de género. Los artículos y el miedo no solamente se ciñe a un tema de miedo en general, sino que las investigaciones han ido en aumento debido a que a la situación, digámoslo que del género, esto genera mucho más miedo, mucho más terror que el que podría generar normalmente en todas las personas en general. Como conclusión, podemos entender que los estudios han tenido un incremento de sus publicaciones a partir del año 2016, como les comenté anteriormente. Los miedos urbanos se incrementan con el pensamiento colectivo. Esto es algo que se encuentra en varias de las publicaciones, que termina siendo un voz a voz más que una situación que conscientemente todos estamos viendo, sino termina siendo el conocimiento de todos. Los análisis de índices de seguridad se encuentran ligados a la delincuencia común y a la intimidación o afectación de género, como estaba comentando anteriormente, va tomando mucho más fuerza en entender que cuando estamos hablando de diferenciar también en los géneros, esto termina afectando y siendo mucho más violento, incluso con las mujeres que con los hombres. Y por último, pues las ciudades inclusivas se han fomentado mediante las ODS. Sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible
le han dado un impulso muy grande a lo que tiene que ver con ciudades inclusivas y asimismo un apoyo a otros países para poder desarrollar y mejorar la calidad de vida y ser un poco más equitativos a nivel mundial. Esas serían las conclusiones de una forma muy rápida. Bueno, muchas gracias, David, por tu presentación. Vamos a darle paso a la siguiente ponencia. Presento entonces a Ana Doris Ramírez López. Es magíster en docencia de la Universidad de La Salle, es profesora de planta en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Colombia. Es también tecnóloga en delineante de arquitectura e ingeniería de la misma universidad. Es arquitecta de la Universidad Católica de Colombia, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es también especialista en dirección prospectiva y estratégica de las organizaciones universitarias en Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su campo de investigación viene desde 1997. Se ha centrado en la evolución de la representación gráfica, principalmente de la edificación. Cuenta con libros referentes a la representación de la edificación y las estructuras en concreto reforzado. También tiene producción en capítulos de libros en temáticas referidas a la evolución de la representación de la información y artículos en aplicaciones metodológicas de la información BIM. Ana Doris nos va a presentar una ponencia que girará en torno al estado de la investigación sobre género y espacio público. Bienvenida. Adelante, por favor. Micrófono. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando bien. Gracias, Andrea, muy amable. Adelante. Listo. Buenas tardes para todos. Una maravillosa oportunidad participar en este evento y poder presentar los avances de nuestro proyecto de investigación, que como ya lo dijeron los investigadores que me precedieron, hace parte de un proyecto macro que tiene denominación del espacio público como hábitat, ¿no? Esta es una de las categorías que se abordan dentro del proyecto, el cual pues hace parte de unas líneas de investigación que tiene que ver con edificación, que guarda una relación con el hábitat y su entorno y con patrimonio construido y gestión del territorio, porque pues el espacio público se entiende como hábitat dentro de esa constitución del mismo patrimonio. Entonces aquí les voy a hablar del estado de la investigación sobre género y espacio público. El problema al que me vi abocada al tomar esta temática es ver cómo el espacio público genérico es el que se produce desde la planificación y el ordenamiento urbano. Este a su vez se reproduce un sinnúmero de veces generando relaciones de poder, subordinación y hasta dominación entre los diferentes actores. Es por ello que en la ciudad se observan diferentes limitaciones, tanto de hombres como de mujeres en el espacio público, propiciando áreas de movilidad y encuentro donde se afectan tanto la identidad de los actores, tanto hombres y mujeres, como del mismo espacio, dando como consecuencia la falta de apropiación del mismo. En consecuencia, la producción de espacio no puede ser diferenciada para cada uno de estos actores. Dicha planificación debe ser común, donde los géneros se relacionen, determinen zonas de apropiación, áreas de transición entre las mismas, disminuyendo el miedo y potencializando la apropiación de los mismos. Eso lleva a una pregunta que ¿cómo se entiende el género y el espacio público en las diferentes ciudades latinoamericanas? Allí el proyecto se justifica
en la medida en que permite contribuir y ampliar el abordaje del género tomado como objeto de estudio desde el espacio público. Los análisis y resultados del proyecto proponen o permitirán llamar la atención en relación con que no se puede seguir proyectando en cuanto a espacialidad desde la visión de un solo actor. Siempre hay que tener en cuenta a los diferentes actores que participan allí para que no haya discriminación de estos en ese espacio público. Esto hace que sea necesario incorporar la forma de concebir la ciudad en sus diferentes espacios públicos urbanos en una forma neutral. O sea, aquí también hay que ver algo de política pública desde el Estado, cómo se generan esos diferentes espacios. Aquí en esta parte ya surgen dos preguntas orientadoras, que la una hace referencia a cuál es el estado de la investigación que aborda relacionalmente los conceptos o teorías del género y del espacio público. ¿Cómo ha evolucionado la legislación en relación con el género y el espacio público? El objetivo o propósito de esta revisión sistémica es el de examinar el estado de la investigación sobre género y espacio público con el fin de identificar líneas, áreas, perspectivas o los enfoques de investigación que han dominado este campo, conocer la evolución de la legislación en relación con el género y el espacio público. Para el desarrollo de la metodología de este proyecto, pues es de tipo documental a través de una revisión sistémica y un análisis de contenido. La revisión se inició a través de 4 bases de datos: Dialnet, Redalit, Cielo y Scopus. El filtro por ubicación correspondió a diferentes artículos y documentos en el área de las ciencias sociales y humanas, desde la arquitectura, la psicología, la sociología, que está marcado en un tiempo de 7 años, partiendo del 2014 al 2020. Se tuvieron en cuenta palabras claves como género, espacio público, ciudad, geografía, calle, parque, plaza y andén. Se tomaron estas porque son las que hacen referencia a ese espacio público que es la categoría en la que estoy desarrollando esta revisión sistemática. Luego, a raíz de estas palabras claves, se generan unas combinaciones que me permiten aplicar unos booleanos para poder ir, digamos, filtrando la información. Esas combinaciones son género, espacio público, género, ciudad, geografía, género, geografía, calle, género, parques, género, plazas, género, calle y género, andén. Esta búsqueda sistemática entonces me llevó con estas 9 palabras claves, generar las combinaciones que les enuncié ahorita y aplicando los 3 booleanos, la búsqueda se amplió 24 veces en esas características que me daban las palabras claves y las combinaciones que se generaron en las bases de datos de Cielo, Scopus, Dialnet y Redalit. Aquí, pues, en este proceso que hasta ahora es un avance en esa búsqueda sistemática, hay una situación bien curiosa dentro de las bases de datos que, por ejemplo, Dialnet, cuando la filtro por países, no me presenta ningún dato. Pero hay unos artículos en libros en una forma general que me dice que puedo encontrar 1714, si ya uso booleano not, ya son 1811, entonces aquí ya empieza a darme
digamos, la decisión o uno de los filtros que de pronto esta base de datos para el tipo de información que estoy buscando documental en artículos no es muy en este momento. Luego, como procedimiento, se manejaron dos matrices que dan cuenta de esa base de datos consultadas en estas que les acabé de enunciar, y en una se ven los autores, la metodología empleada, la muestra con que se trabajó, los principales hallazgos, algunas conclusiones, y allí pues también se ubican espacios como el tipo de artículo que es, el país al que pertenece, el año en el que fue publicado, en qué página se encuentra la información. Y la segunda me presenta la información en forma más general, llevándola a una más específica, centrando los datos en la metodología, qué métodos se empleó, el tiempo en el que se aplicaron los instrumentos para el desarrollo de la misma investigación. Dentro de esa matriz general, la categoría documental en artículos relacionados con género y espacio público se tomó filtrando por el Boolean AND, países, periodo de tiempo, como datos básicos. Entonces, pues aquí ya empieza por el título del artículo, a analizar si sí o no es dentro del interés de la categoría que se está buscando. En la específica, entonces ya allí ya hay una búsqueda más leyendo los abstracts, mirando los principales hallazgos, logrando determinar qué método fue empleado para el desarrollo de esa investigación y qué propósito, qué objetivo tenía hacerla, qué se buscaba con esto. Entonces, allí, por ejemplo, en esta que estoy mostrando, tiene que ver con espacio, con las cocinas, el espacio público y el género, el trabajo en esas cocinas en un hotel de Mar del Plata a mitad del siglo XX. Y el instrumento que se utilizó aquí, pues fueron todas esas normas laborales que habían, se hicieron encuestas con personas sindicalizadas y se iba a través de esta mirada analizando por qué se creía que esa parte de las cocinas era solo una labor doméstica manejada por las mujeres en su hogar, pero cuando ya entra este espacio público que es la cocina de un hotel, ya toma relevancia el hombre con ese carácter de que es el chef, de que es el jefe de la cocina, y pues también empieza a analizarse en una serie de discriminaciones en cuanto a los pagos de las personas. Entonces aquí ya con los abstract y ese resumen y esos hallazgos empieza a darse en unas tendencias. Luego todo esto se llevó a un prisma en el que se identificó a través de esas palabras y esas combinaciones de género, espacio público, y se determinaron 9.800 dentro de esas bases de datos, Cielo, Scopus, Dialnet y Redalit. Si nos vamos a lo general, que fue mi primera mirada, tomando documentos en bases de datos de universidades y todo eso, la búsqueda se volvió demasiado extensa, tanto que se llegó a 27.295 documentos, algo un poco complejo de leer y empezar a depurar todo ese proceso. Llevó ya a estos 9.800 a través de estas bases de datos, y luego ya empieza el tamizaje para poder determinar, quitando los booleanos not y or, solo quedándome con and, me dieron 2.523 documentos.
Estos pues había que empezar también a mirar en qué países, y la mirada en este momento se hizo en países de habla hispana, español básicamente. Están los artículos en Chile, México, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia. El estudio en esos países, ya delimitando mucho más la búsqueda, ya me dio 490, pero cuando ya le pongo un espacio de tiempo entre el 2014 y el 2020, pues ya me dan 312, y en este momento, faltando revisar más de esa información y depurar en consonancia del título con lo que dice el Astral o el resumen, para ver si está dentro de la categoría que se está analizando. Entonces el número final que está en este momento en el Prisma son 62 artículos entre las 4 bases de datos. Ya aquí, cuando empiezo a ver las referencias por año de publicación, entonces en las 4 bases de datos tenemos que la mayor es la de Redalit con 180, Dialnet con 10, Scopus con 26 y Cielo con 96. En las publicaciones por base de datos consultadas, entonces allí con el booleano AND, tenemos que la de mayor número es Dialnet con 1714, Redalit con 459, Cielo con 290 y Scopus con 60. Documentos discriminados por tipo de producción. Entonces aquí ya publicaciones seriadas 40, conferencias 136, tesis 352, artículos 2523, libros 1384, archivos 24 y otros tipo de producción 56. Cuando ya discriminamos por los países en los que tomé como referente, entonces ya tenemos que están 6 en Chile, 2 en Brasil, 2 en Bolivia, y curiosamente en Colombia a partir del año 2018 empiezan a aparecer 22 publicaciones. Hay otras que hacen referencia a España, a Italia. El análisis del estudio de acuerdo a las características, entonces la revisión sistemática enfoca el estudio de género y el espacio público, permitiendo establecer varias categorías en un enfoque epistemológico, metodológico y teórico. En la primera instancia, una categoría respecto a los estudios realizados entre el 2014 y el 2020. En la segunda, las publicaciones que permiten organizarse en la categoría que explora aquellos aspectos relacionados con género y espacio público. Una tercera, la que hace parte de artículos que se plantean como segregación del género, que ya también se empieza a ver. En último lugar, y de acuerdo a la pregunta, se establece una categoría que permite discriminar esa literatura en aspectos relacionados con la apropiación del espacio público, con ese enfoque de género que establecen pues esos estudios que se han encontrado. Como en este momento el número de SN, después de los 9.800 que está, entonces allí hay 34 que se están enfocando en el análisis de la apropiación del espacio público con ese enfoque de género que corresponde a un 55% de los documentos encontrados. Luego están 22 estudios que hicieron una mirada transversal. 9 se enfocaron en el nivel de ciudades masculinas
y 4 lo hicieron con una orientación hacia la integración de los géneros a través del mobiliario urbano, que eso también empieza a generar unas vivencias de ese espacio público diferente entre los géneros que están en ese lugar. Del total de 28 estudios se enfocaron de manera específica la problemática entre el género y el espacio público. Reitero que a la fecha se cuenta con esta cantidad y que pues puede variar a medida que se siga avanzando en el proceso de esa revisión sistemática. Como conclusiones, entonces podemos a este momento decir que los estudios realizados en el área de género, espacio público, han venido en aumento a partir del año 2018, enfocándose no solo en el género femenino como categoría principal, sino que se han incluido desde la perspectiva de género la categoría de los hombres, LGTBI, entre otros. Aquí hago referencia, por ejemplo, a publicaciones en México que también hablan de que hay violencia o hay agresión o hay situaciones de género contra los hombres, pero inicialmente pues los estudios estuvieron encaminados al género femenino, pero ya empieza a evidenciarse que también en varias partes del mundo los procesos también se dan contra los hombres y en este estudio, por no ser parte de la categoría que se está trabajando, por ejemplo, LGTBI no se está teniendo en cuenta en esta oportunidad. De otra parte, se puede observar también que en el espacio público exterior en las ciudades es el que impacta el género, sino que también en el interior, como el ejemplo que les leí a profundidad de las cocinas en los hoteles, en aquel hotel del Mar del Plata, en el que esos espacios comunes también hacen parte de un espacio público laboral, un espacio de compartir, que también pueden estar las zonas de esparcimiento en ambientes privados, como puede ser un hotel, un club, cualquiera de estos espacios que encontramos en las diferentes edificaciones o en los diferentes desarrollos poblacionales en las ciudades. Entonces, estas diferencias en el análisis de los estudios dan como afirmación que también hay varios aspectos involucrados en esta cuestión del género y el espacio público y que también hay que tener en cuenta esos espacios de movilidad, de transporte masivo, de transporte en los taxis, las bicicletas. Recordemos, y pues aquí en Colombia, espacio Bogotá, Transmilenio, vagón exclusivo para mujeres, que ya atiende en alguna forma desde la política pública de la alcaldía algunas necesidades del género femenino en un espacio de seguridad dentro de una estación de Transmilenio y dentro de un mismo bus articulado. En México, el caso de los taxis rosados y así sucesivamente en varios países del mundo. Se evidencia una mayor preocupación por estos temas en algunos países latinoamericanos, ya lo enuncié, México, Argentina, Chile, y curiosamente pues en Bolivia hay muy poco, en Colombia también hay muy poco como ese espacio de política pública, de poder implementar norma que permita que esos espacios públicos sean pues para los dos o para los géneros que se conformen en ese lugar para que no haya inseguridad, para que las personas se sientan bien dentro de ese espacio público. Eso es todo lo que tenía para mostrarles desde este avance de la investigación sobre género y espacio público a través de la revisión sistemática que nos lleva a ir depurando poco a poco esa mirada de algo general y llegando a partir de inclusión y exclusión a un número más reducido de la temática que se está buscando. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Doris, por tu ponencia. A continuación, vamos a continuar o vamos a dar paso a una siguiente presentación que tiene que ver con una dimensión que se enlaza con las anteriores, pero desde una perspectiva de recolección de información empírica. Lo que se ha podido ver hasta el momento ha sido un acercamiento desde la exploración de la literatura científica y técnica a partir de revisiones sistemáticas. Entonces, permítanme compartirles la presentación porque esta ponencia estará a mi cargo. Bueno, entonces aquí tenemos esta presentación que va a recoger los principales hallazgos que giran en torno a las valoraciones sobre la seguridad de los espacios públicos de la ciudad de Bogotá. Permítanme referirme a los siguientes aspectos. En primer lugar, quiero comentarles que la idea de esta presentación es dar a conocer esos principales hallazgos que hemos recogido mediante un acercamiento empírico, ¿cierto?, a un grupo de personas para indagar acerca de la valoración que le dan a la seguridad. Y esos resultados, que son ya desde un instrumento de recolección de información, triangularlos con la perspectiva documental que se ha venido presentando. Entonces, me permito comentarles que este instrumento fue compuesto por 11 preguntas que evaluaron la seguridad y una escala adicional indagó por la seguridad en general de la ciudad. Resultaron estas preguntas producto de la revisión de la literatura de las condiciones de seguridad del espacio público urbano y fueron construidas de tal forma que cada una incluyera en su redacción un aspecto de cada dimensión por explorar. Esto es que quisimos buscar a partir de este cuestionario, por ejemplo, valoraciones sobre el temor, pero también acerca de cómo podría ser un camino seguro en la ciudad y también por algunas recomendaciones de seguridad que se podrían generar a partir del tránsito por el espacio público. Y al final presentamos, o más bien preguntamos, unas cuestiones que tenían que ver con las características sociodemográficas del participante. Eso fue lo que hicimos con el instrumento y este fue validado por jueces independientes y mediante estudios pilotos llevado a cabo con 20 participantes. El procedimiento, como les menciono, se aplicó a 311 personas de manera virtual. Se obtuvo un consentimiento informado al iniciar el diligenciamiento, asegurándose de brindarles seguridad, digámoslo así, acerca del tratamiento de la información, que iba a ser completamente anónima y voluntaria. Esta recolección se realizó entre los meses de marzo a mayo en este año. Y aquí algunos aspectos que tienen que ver con la caracterización del participante. Por ejemplo, como se aplicó aquí en la ciudad de Bogotá, aquí tenemos a partir de esta nube de palabras, cuáles fueron los barrios que comenzaron a tenerse en cuenta de acuerdo a la participación de los encuestados. Entonces, tenemos aquí una amalgama de distintos nombres de barrios para que sepamos que se aplicó y que una de las preguntas fue sobre su lugar en el que reside. Andrea, no se están viendo las diapositivas, No se están viendo las diapositivas. solamente la primera. Perfecto. Gracias por informar. Maestra, creo que en vez de compartir pantalla está compartiendo archivo, por eso no avanzan las diapositivas. Perfecto, perfecto. Vamos aquí a salirnos. Dejar de compartir.
Compartir ventana. Perfecto, compartir ventana. Bueno, creo que por aquí es. Ahí sí, ¿verdad? Yo creo que ahí Ahora sí. sí, Sí, ahora sí se ve. bueno, Sabia. entonces, gracias por informarme. Entonces, les venía diciendo acerca de esa presentación del instrumento, como ya les había comentado, y aquí ya vamos, digamos, a detallar cuáles fueron los principales hallazgos en términos, en primer lugar, de la caracterización de los participantes. Aquí tenemos los distintos barrios a los cuales obedece cada uno de los participantes, y también la localidad. Se recogieron, como les mencionaba, 311 cuestionarios, ¿sí? Y las distintas localidades se pueden ver aquí en la diapositiva que pertenecen a los encuestados. En el estrato socioeconómico, bueno, se pudieron ver distintos estratos socioeconómicos, principalmente el estrato 3 fue el que más sobresalió en los participantes. Hicimos una pregunta que tenía que ver con el género con cuál se identificaba, y aquí encontramos, digamos, género femenino, masculino y un menor porcentaje de otro género, ¿sí? Entonces, esta persona se identificó como no binaria. Y aquí enlazado a esta pregunta hicimos un cuestionamiento que resultaba en torno a que al exhibir manifestaciones afectivas en los espacios públicos se sentía afectado por su condición de género, y un primer matiz fue no siendo heterosexual y un segundo matiz siendo usted heterosexual. Entonces, en el primer matiz podemos ver que, digamos, después del NA no aplica. 76%, el 16% consideró que, digamos, se sentía afectado por su condición de género no siendo heterosexual. Y en la parte derecha de la presentación, ¿sí? El 66% respondió a que no se sentía afectado por su condición de género siendo usted heterosexual. Pero también indagamos por aspectos de la edad. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver a qué rangos de edad pertenecían los participantes y el nivel de formación. En términos de las preguntas que ya ahondaban más en relación con los aspectos de seguridad, con estas nubes de palabras, pues la idea es reflejarles a ustedes las preguntas, o más bien las respuestas, y en ellas las categorías que mayormente fueron enunciadas. Entonces, al preguntarles por eso, pues podemos ver que el robo, la inseguridad, miedo a los habitantes de calle, a la poca iluminación, al acoso, etcétera, fueron las respuestas que, digamos, sobresalieron. Otra pregunta fue acerca de si podía identificar referencias como edificios, comercios, hitos o lugares de interés que podría conocer una joven turista en su ciudad. Se le preguntaba al participante si en el caso de que una joven turista le preguntara acerca de qué espacios de la ciudad conocer, ¿qué le recomendaría? Entonces, aquí podemos ver en las respuestas que hay unos hitos sobresalientes como el Cerro de Monserrate, que fue uno de los principales, y la Plaza de Bolívar. Entonces hay otros que van disminuyendo en tamaño de letra porque no fueron tan mencionados, pero principalmente el Cerro de Monserrate y la Plaza de Bolívar fueron los señalados. ¿Cuáles lugares, barrios o calles debería evitar la joven turista? ¿Sí? Entonces, digamos que el centro de Bogotá es uno de esos lugares que más sobresalen las respuestas, seguido de localidades como Ciudad Bolívar, localidades de Bosa, localidades de Los Mártires, y estas localidades tienen unas características particulares que hacen que pues no se recomienden como para que una joven turista vaya a visitarlas, ¿no? Bueno, y esas en orden de tamaño de letra, pues podemos ver entre mayor frecuencia de número de lugares mencionados y menor frecuencia. Entre los comportamientos que debería tener presente la turista al caminar por la ciudad para garantizar la seguridad, se mencionaron varios, pero aquí se enuncian estos que fueron mayormente enunciados. No sacar dispositivos electrónicos, no sacar objetos de valor y no mostrar miedo. Esas son unas cuestiones o unos comportamientos que se le recomiendan a la turista no mostrar o no expresar, ¿cierto? Para garantizar la seguridad.
Entre los comportamientos que debería tener presente la turista joven al caminar por la ciudad para garantizar la seguridad, no dar papaya. Esa es una expresión que se utiliza acá en Colombia en el sentido de no exponerse, ¿sí?, ilógicamente al peligro. Tener seguridad de hacia dónde va y con quién va. Estar pendiente de sus objetos personales en todo momento. Si se pierde, tratar de preguntar a mujeres con niños para que le ayuden. Descansar o realizar llamadas dentro de algún establecimiento, o sea, no exponerse, ¿no? Y estar siempre rodeadas de gente y no tomar calles solas u oscuras. Otra pregunta, ¿qué situaciones debería evitar la joven turista cuando transita por la ciudad? Entonces, fíjense por el tamaño de letra en la nube de palabras, las calles solitarias, ¿sí? Situaciones otras como sacar celular, evitar sacar el celular, evitar hablar con desconocidos, evitar sacar objetos valiosos, etcétera, ¿no? ¿Qué tipos o grupos de personas debería la turista evitar mientras transita por la ciudad? ¿Sí? Entonces, digamos, personas sospechosas, con mal aspecto, ¿sí? Jóvenes ñeros, eso se refiere a personas pues que se reconocen como estar en la calle y tener características de pronto que exponen o que demuestran que otra persona le puede tener temor porque pueden ser peligrosos, ¿sí? Pero también los vendedores ambulantes, fíjense. Entonces, aquí podemos ver esta amalgama interesante. ¿Qué lugares de la ciudad advertiría la turista por ser lugares inseguros? Pues el sur de la ciudad, el centro de Bogotá, toda la ciudad, también digamos que tuvimos respuestas como esas, y la localidad de Ciudad Bolívar, como las principales, ¿no? ¿Qué le diría respecto a visitar el centro de la ciudad a la turista? Que primero disfrutar de la gran variedad de cultura y tradición que se puede encontrar, pero guardar muy bien sus objetos personales. Que es un sitio muy bonito con demasiada historia, si va al centro de la ciudad, que tenga prevención a la hora de tomar fotos y que disfrute el recorrido. Que vaya temprano, porque entre más tarde es más peligroso, y que vaya acompañado. Que solo pida información a la policía y que no confíe en nadie. Que haga el recorrido con un guía. A un turista para que pueda visitar el centro le diría que se dirija hacia las partes coloniales, ya que son más seguras que aquellas zonas de cuidado, como zonas de tolerancia. Y que es una zona llena de cultura el centro y es diversa, en la cual caminar y visitar lugares de interés debe llevar ropa cómoda para esto, siempre sombrilla por el clima de Bogotá. Y debe evitar llevar objetos de valor y mantener contacto solo con personas de confianza. Les preguntamos si ha sido víctima de algún tipo de violencia en los espacios públicos de Bogotá. Esto ya no era referido a la joven turista, sino a la persona que respondía al cuestionario. Entonces, un 22% nos dice que no, el resto nos dice que sí. ¿De qué tipo? Tenemos hurtos, atracos, acosos en el espacio público. Dicen otros que nunca sufrieron ninguna violencia en espacios públicos, por ejemplo, el 20%, y que de otro tipo el 9%. Entonces, principalmente acoso en el espacio público. ¿Ha sido testigo de actos violentos en el espacio público? Un poco porcentaje nos dice que no, el 89% que sí. Y que si conoce a alguien que haya sido víctima de alguna experiencia de inseguridad en los espacios públicos. El 97% nos dice que sí y el 3% solamente nos dice que no. Y por último, la pregunta que indagó de manera general de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, donde 1 es muy insegura y 10 muy insegura, en general, ¿qué tan segura es Bogotá? Entonces, aquí podemos ver en esta escala, fíjense, que tenemos allí, digamos, una valoración muy interesante, en donde muy segura solamente el 1.9%, ¿sí? Muy insegura 7.1%. Entonces, estas fueron las preguntas que nosotros realizamos y con esto, pues digamos que entre las consideraciones generales que podemos hacer es que es necesario estos resultados triangular con el diseño y la necesidad de ciudades inclusivas, de tal manera incluir, digamos, en las propuestas que se hagan de mejoramiento de los modelos de ciudad, una valoración de indicadores, precisamente para medir o evaluar qué tan factible está siendo el modelo de ciudad en nuestra Bogotá, ¿no es cierto? A ver si las medidas que a nivel de gobierno se están incorporando, pues en realidad están favoreciendo la percepción de seguridad, pero también los indicadores que a nivel objetivo se están teniendo en cuenta para el diseño de ciudades en general y esto irradiarlo también a nivel de Latinoamérica. Entonces, estos son los resultados principales y con esto pues ya finalizo esta presentación
que tiene que ver con esta exploración o valoración de la seguridad en la ciudad. Entonces, aquí ya con esto damos por finalizada esta presentación y permítanme ahora presentar a la siguiente ponencia que tiene que ver con otra disertación muy interesante que, digamos, surge de la necesidad de evaluar o indagar acerca del espacio público desolado. Entonces, voy aquí a presentar, pero antes de eso voy a dejar de compartir pantalla. Ustedes me pueden informar si... bueno, aquí creo que ya dejamos de compartir. Bueno. No. Aún sigues compartiendo. Sigo compartiendo. Todavía se ve. En la parte superior izquierda debe decir como un signo de ¿Dónde? pausa y al lado. Dice aquí, bueno, aquí no lo veo, el punto para dejar compartir pantalla. Tienes una franja en la parte superior, Sí, ¿cierto? Al final, al lado izquierdo, creo que es el último, me he hecho el primero, de izquierda a derecha. Es el botón que dice detener, es un botón, le aparece la franja naranja y el botón de detener, tal cual. detener. Salir de la reunión no. No, en la parte de arriba. La parte de En arriba, la parte sí. de arriba le aparece como un botón naranja. No, no aparece Dice ningún que se botón y despliegue. aparece archivo, editar, compartir. No sé aquí qué pasa. Vamos a ver. No, no parece. Ingeniera, ¿será que usted pueda dar la presentación, detener la presentación de la doctora? Y si la cierras, profe Andrea. Vamos a cerrarla desde el archivo que yo tengo, el original. Ya la pude quitar. Perfecto. Muy Muchas amable, gracias. gracias, ingeniera. Muy amable, Gracias, muchas Andrea. gracias. Bueno, entonces a continuación vamos a dar lugar a la última ponencia de nuestro simposio, que tiene que ver con el espacio público desolado. Esta ponencia, digamos que se presenta de manera interinstitucional entre la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Bogotá, Colombia, y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿Sí? Esta ponencia, digamos, la realizamos el doctor Pablo Páramo y yo. Entonces me permito presentar al doctor Pablo Páramo. Él obtuvo su PhD en Psicología del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, del CUNY, y su maestría en Psicología del Hunter College, siendo becario Fulbright. Además recibió un título de MSc en Psicología Ambiental de la Universidad de Surrey, Inglaterra, como becario del Consejo Británico. Él es investigador senior por MinCiencias y se encuentra vinculado como profesor del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional acá en Colombia. Su actividad académica se ha desarrollado en el campo de la psicología ambiental, el área de investigación que vincula el conocimiento en arquitectura, geografía, ecología y psicología. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de las relaciones entre las personas con el ambiente natural y construido y es creador de las nociones de comportamientos urbanos responsables, CUR, investigación alternativa, sociolugares y reglas proambientales, entre otras. Entonces, doctor Pablo Páramo, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, profesora Andrea Burbán. Yo quiero, en primer lugar, celebrar este simposio tan interesante, del cual he sido testigo hasta el momento y obviamente partícipe con mi conferencia, por los temas tan interesantes que se han abordado y por la riqueza metodológica. Trabajos muy bien estructurados, muy bien organizados alrededor de revisiones sistemáticas, también el trabajo empírico de recolección de información de forma mucho más directa con personas a través de cuestionarios, y el que voy a socializar a continuación, que también corresponde a una aproximación empírica
lo que hace de este simposio realmente una, digamos, una vivencia investigativa muy rica en términos de la aproximación metodológica y los aportes que se hacen al conocimiento sobre esta dimensión espacial que es la del espacio público. A la profesora Andrea Urbano y a mí nos llamó la atención desde el punto de vista investigativo explorar la manera como se transformaron muchas prácticas culturales en el espacio público como resultado del confinamiento. Todos hemos sido testigos, porque ha sido un fenómeno mundial, el confinamiento, pero es necesario registrarlo, porque no sabemos las generaciones futuras cómo vayan a interpretarlo y además de eso dejar evidencia de lo que se vivió o lo que se está viviendo, ¿sí? De tal suerte que el problema de investigación que nos llamó la atención fue precisamente ver de qué manera se están transformando las prácticas culturales como resultado del COVID-19. El espacio público, como lo mencionó precisamente Andrea en la apertura del simposio, ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas y con diferentes propósitos. Entonces, se ha visto como un escenario de tensión, de conflicto, en lo que el profesor Ernesto Licona pues, ha venido trabajando también desde hace algún tiempo y de sus trabajos pues, nos ha hecho partícipes a nosotros, ¿sí? Clara Irazábal de la Universidad de Columbia también ha trabajado en esta dimensión de las tensiones y de la ideología que gira en torno a las protestas ciudadanas que tienen como escenario el espacio público, los trabajos interesantes que se acaban de socializar ahora sobre género y espacialidad. Por otra parte, los conflictos con las ventas ambulantes, con los vendedores ambulantes, el miedo a la ciudad, los miedos urbanos. Digamos que en ese sentido, las líneas de investigación que se recogieron en este simposio son muy interesantes para efectos de ver cómo el espacio público ha sido un escenario de expresiones culturales de diversa índole. El caso de los trabajos de Licona, por ejemplo, en relación a la cantidad de expresiones culturales que se sitúan espacialmente en los espacios públicos, pues son muy interesantes, ¿sí? Hay una gran cantidad de líneas de investigación que muestran la importancia del espacio público o cómo ha sido importante en el espacio público. De ahí que el fenómeno del COVID-19 haya llamado nuestra atención. Cómo se ha transformado una serie de prácticas culturales que es necesario explorar. ¿Qué decidimos hacer con la profesora Urbano? Una observación etnográfica. Entonces nos basamos en una aproximación metodológica que parte básicamente de la observación, del registro anecdótico de lo que observamos. Nos repartimos unos barrios de la ciudad, tanto de día como de noche, como de diferentes días de la semana, porque en Bogotá y seguramente en otras ciudades del mundo, una de las estrategias que se empleó fue limitar el acceso a los espacios públicos a partir de la condición de género masculino y femenino. Entonces, unos días, como ustedes recordarán, era permitido que salieran los hombres, otros días las mujeres. Y obviamente en esas condiciones hicimos nuestra observación etnográfica durante un mes seguido, desplazándonos por distintos barrios de la ciudad, tomando fotografías y grabando lo que íbamos observando. Posteriormente consolidamos esa información a partir de matrices categoriales, ¿sí?, que nos llevaron a unas conclusiones interesantes que quiero resumir de manera muy breve. En primer lugar, pues una reconfiguración del espacio público. Uno de los aspectos más llamativos durante el periodo en el que se realizó el estudio fue observar las calles limpias, pero también vacías, los andenes desocupados, sin transeúntes ni vendedores ambulantes, con excepción de uno que otro domiciliario y algunos individuos con las compras de comida para el día y el paseo de las mascotas. Una atmósfera de silencio, ¿sí?,
interrumpida solo por el canto de los pájaros, algo que seguramente en la cotidianidad no se percibe de una manera muy clara, ¿sí? En el periodo de confinamiento que duró varios días, se hicieron notorios el canto de los pájaros, ¿sí? La música que a veces salía de uno que otro apartamento o casa, ¿no? Una atmósfera de silencio tensa, ¿no es cierto? El pasto también crecido en los parques y en los canales de agua lluvia, por razón de que los trabajadores no podían ejercer su función o su trabajo en los espacios públicos. La nueva espacialidad resultó intimidante. Parecía un 1 de enero cuando nadie sale a las calles, producto del trasnocho del fin de año, pero ahora prolongado por varios días. El espacio público suspendido en el tiempo, sin cumplir la función socializadora para la cual fue creado, ¿cierto? Como tampoco su función económica, una actividad económica interrumpida que sacrificó la condición de vida de muchas personas, ¿no? Y obviamente la movilidad, que tradicionalmente ha cumplido un papel muy importante para las personas, para ir al trabajo, para ir a sus lugares de estudio, ¿no es cierto? Digamos que esa como una primera categoría de lo observado. Por otra parte, la libertad vigilada y los comportamientos urbanos responsables. La ciudad de Bogotá había hecho un simulacro de confinamiento antes de la propagación del virus, buscando que las personas se autorregularan. Si bien ese ejercicio resultó útil en su momento y sirvió como preámbulo, digamos, sí, como un ejercicio interesante a las medidas que se tomarían más adelante, ¿sí? Por parte del gobierno nacional para tratar de controlar la expansión del virus, se observaron algunos individuos y grupos de personas caminando por las calles, haciendo uso de sus vehículos, comprando, vendiendo, ya fueran almacenes o en los espacios públicos, socializando en lugares de trabajo o en parques a distintas horas del día, ya fueran hombres o mujeres. Es decir, el simulacro no sirvió de mucho. En otras palabras, las personas como que no preveían el peligro de salir a los espacios públicos para y entrar en contacto con el virus. Seguramente muchas de las personas salieron de sus casas por una fuerza mayor, con el fin de solventar las necesidades económicas, pero muchos otros también lo hicieron de manera irresponsable, sobre todo la población joven, ¿sí? Fue lo que observamos. Es decir, en razón a que según los informes estadísticos se decía que esta población, este sector de la población, era el que probablemente menos se exponía a exponerse ante el virus. Bueno, por otra parte, pues observamos cómo las distancias sociales se transformaron. Hall, el antropólogo Hall, nos había hablado de las distancias personales, la distancia social, la distancia pública, pero ahora esas distancias sociales se fueron transformando, se redujeron, ¿sí? Las distancias se volvieron más amplias y seguramente con el tiempo esas distancias se van a mantener. Ya no es posible reconocer a las personas por el rostro, de tal manera que con los tapabocas habrá que pensar en otra manera de distinguirse y reconocer al otro, seguramente con un mayor maquillaje en los ojos o algunas otras alternativas que vienen explorando las personas. Ya no, durante este periodo no se escucharon fiestas ni música, tampoco se vieron los actores tradicionales del espacio público, ¿sí? Como los viejos, los niños jugando, los vendedores ambulantes. Es decir, hubo una transformación muy importante. Si acaso en los últimos estadios de ese confinamiento se escucharon músicos que buscaban la forma de recoger algún dinero para solventar sus necesidades. ¿Qué conclusiones sacamos del estudio? Bueno, en primer lugar, pues que la importancia del espacio público como que se adquiere en la medida en que se pierde, ¿sí?
nos pasa lo del pez cuando está fuera del agua, que valora la importancia del agua solamente cuando ha sido pescado, cuando está por fuera de ella. Aquí la investigación o este estudio nos muestra precisamente la importancia del espacio público y todo este tipo de prácticas sociales que sostiene. Pero la preocupación principal, como lo decía mi coautora, la profesora Andrea Burbano, ya no es porque la actividad social se desplace a los sociolugares privados, a los bares, a las discotecas, a los clubes nocturnos, sino la preocupación radica en que le cojamos miedo al espacio público, a salir a la calle, al encuentro con el otro, ¿sí? Hubo, digamos, resultados interesantes en términos de reducción de criminalidad, de asaltos, de robos. Los animales trataron de recuperar su ambiente bajando de los cerros o de las montañas, ¿sí? Otro efecto interesante del periodo del confinamiento. Pero el estudio nos plantea una serie de interrogantes que hay que tener en cuenta en la redirección de los estudios sobre espacio público. Por ejemplo, ¿qué efectos tendrá a mediano y largo plazo el miedo a una enfermedad por contagio físico sobre las distintas prácticas sociales que han venido caracterizando la vida en público? ¿Cuáles fueron los efectos sobre la salud mental y la vida familiar resultado del confinamiento? ¿Qué nuevos hábitos se crearon? ¿Sí? ¿Cambiará el tipo de contacto entre las personas? ¿Se eliminarán los besos, los saludos de mano, la distancia personal, las ventas callejeras, la comida en los espacios públicos? ¿Qué actividades de las que se desarrollaban en los espacios abiertos, como el ejercicio físico y distintas fuentes de recreación, se quedarán ahora en los hogares? ¿Sí? Estas son algunas de las preguntas que seguramente van a orientar la investigación y sobre las cuales invitamos a los colegas que nos están escuchando y los que participaron en este panel para que comencemos a hacer trabajo alrededor del impacto que ha generado el COVID-19 sobre la vida en público. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación en la que se logran conjugar los esfuerzos que hemos realizado interinstitucionalmente. Como se puede ver, pues se finaliza con una agenda de investigación, invitándolos a todos ustedes para que se vinculen a resolver estas preguntas y estas subpreguntas que digamos que nos hacen pensar acerca de la necesidad de reorientar esos cuestionamientos que habíamos hecho sobre el espacio público desde una perspectiva tradicional. Siendo así, damos por finalizado nuestro panel. Muchas gracias a nuestros ponentes y a ustedes también que han estado aquí escuchándonos. Hasta aquí llega entonces y se concluye este simposio.